Oi, torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui mais um DFC Entrevista na Ludosfera. Dessa vez, nós atravessamos a fronteira e fomos conversar com o historiador e cientista político uruguaio Gerardo Caetano. Confere aí o papo. A minha próxima pergunta ia ser dentro dessa questão na Europa, assim, que ano passado, a partir daquelas manifestações do Black Lives Matter, né, do George Floyd, né, que os atletas da NBA começaram a fazer protestos, atletas no futebol também começaram a fazer isso na Europa, uma coisa que dificilmente se via, né. Então, eu acho que isso pode ser um ponto de virada, os jogadores começarem a fazer esse tipo de coisa mais frequentemente, né, se posicionar socialmente, né, engajado em causas contra o racismo e outras causas. Eu acho que isso pode ser o Black Lives Matter no ano passado pode ter sido um ponto de virada. Sin duda, sin duda. Y por muchas razones. Nosotros estamos viviendo en una mutación política asombrosa, muy profunda. Es un tiempo de mutaciones. Cuesta decirlo porque, bueno, tenemos un virus que muta y que nos da muchos sinsabores y que todavía no hemos podido controlar ni resolver. Pero no solamente mutan los virus, también muta la política, y hoy tenemos que en América Latina y en el mundo la política tiene otras reglas. La política es el imperio de las redes, la política es el imperio de la imagen, la política de alguna manera trata de proyectar no tanto la negociación de valores o ideológica, sino bueno, la popularidad, y en ese contexto de una nueva política que está explotando por muchas vías y que está haciendo una disrupción respecto a las claves de la política más tradicional, los partidos pierden popularidad, las instituciones también, la gente quiere otro tipo de líderes, los nuevos liderazgos empiezan diciendo que no son políticos, pero hacen política. Se quieren transferir popularidades de un ámbito a otro ámbito. Y en ese contexto, ¿con qué nos encontramos? Y bien, nos encontramos que en un mundo de la globalización, en este mundo de la globalización, y en este mundo del espectáculo, uno de los espectáculos más globales y con mayor llegada es el deporte, es el deporte. Y entonces un gran deportista se convierte en un ícono, en una figura con una relevancia pública que va mucho más allá de su capacidad para jugar o no. Esto genera peligros, claro que genera peligros. Por ejemplo, yo he vivido con mucha tristeza la muerte de Maradona, y con mayor tristeza y, bueno, estupor, todo lo que sigue en torno al fenómeno Maradona y todo lo que hubo. Y es una gran tragedia porque Maradona atisbó eso, pero no lo supo resolver. Terminó de la peor manera, con el Che Guevara y Fidel Castro tatuados en el cuerpo y bien, siendo multimillonario y teniendo una vida trágica e inmanejable. Pero sin embargo, cuando hoy vemos los grandes temas de nuestro tiempo, como por ejemplo el racismo, como por ejemplo la discriminación, como por ejemplo el tema de los derechos de género, como el tema de las desigualdades, el tema de los derechos humanos en el sentido más amplio. Bueno, que haya figuras del deporte que con todo su gran prestigio global ponen su granito de arena en causas de esta índole, me parece formidable y me parece absolutamente lógico
que justamente los poderosos lo vean con malos ojos. Claro, los poderosos siempre no quieren que un futbolista que lo que tiene que hacer es jugar bien y agradar a los dueños, a los patrones, se ponga a decir cosas serias sobre temas más serios. Eso lo puede hacer un empresario, lo puede hacer un político, pero no lo puede hacer un deportista. Y me parece muy importante que los nuevos deportistas, incluso muchos deportistas de élite, bueno, rompan eso y que asuman el riesgo de que a algunos no les va a gustar. Creo que también tienen que manejar con mucha sagacidad los límites y los alcances de su acción, porque a muchos, bueno, finalmente se sienten tentados por el poder político, y entonces ya se pasa de defender causas con todo el peso que puede tener un símbolo deportivo, a defender otro tipo de intereses. Y allí, generalmente, los ejemplos son malos, porque los ejemplos son de manipulación. Tanto de manipulación a los deportistas, como a veces los deportistas se convierten en figuras que terminan asumiendo, bueno, las reglas de la política más tradicional. Pero veo con muy buenos ojos que los deportistas utilicen su fama, la utilicen para causas tan vigentes y tan relevantes como las causas que estamos enfrentando. Vi, bueno, en estos años terribles de la administración Trump, bueno, vi realmente cosas muy impactantes en el deporte norteamericano. Cuando no solamente los deportistas negros, sino cuando todos los basquetbolistas, por ejemplo, de la NBA o de los otros deportes particulares de Estados Unidos, hacían señales contra el racismo, hacían señales contra... Bueno, yo realmente lo veía con muy buenos ojos. Así que me parece una cosa muy importante. Certo. Bom, agora, se encaminhando para o final, tu falaste ali da mutação na política, né, dessa coisa dos... pessoal que se diz que não é político, que está entrando na política, assim. Queria que tu comentasse um pouquinho essa situação que aqui no Brasil a gente vive muito forte isso, né, com a eleição do Bolsonaro, né, que ele tem um apoio aparentemente fixo de uns 30% da população que apoiaria uma volta da ditadura, provavelmente, né, pelo que se vê assim, nas manifestações, assim. E no Uruguai tem um fenômeno parecido, ainda não tão grande, pelo que eu vi, né, com Manini Rios, né, mas também tem... O que leva a essa volta ao passado, né, em vez de se andar para frente, se quer trazer de volta coisas ruins que foram no passado, que eles dizem que foram boas, mas a gente sabe que não foram, né. Tu, como historiador e como cientista político, que mexe nos tabuleiros para que isso resurja, assim? Bueno, obviamente, son fenómenos que expresan mucho estos cambios de la nueva política, porque son lo que muchos refieren como cisnes negros. ¿Qué es un cisne negro en política? Un cisne negro es un evento no previsto, fuertemente disruptivo y muy difícil de prever, incluso de prever en sus consecuencias. Un cisne negro fue Trump, un cisne negro fue Bolsonaro, un cisne negro a la medida de Uruguay, con los formatos uruguayos, es Guido Manini Ríos. Un cisne negro puede ser Orbán en Hungría. ¿Por qué estamos en un tiempo en donde estos fenómenos imprevistos de pronto irrumpen y tienen una popularidad muy fuerte? Y bien, en primer lugar porque los elementos clásicos de la política tradicional están en entredicho. Los partidos, los parlamentos, las instituciones, incluso el tema de la corrupción genera una desconfianza generalizada.
incluso una desconfianza que ya no es desconfianza a las instituciones, sino que es una desconfianza interpersonal. Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Bien, genera el espacio ideal para la emergencia de liderazgos encarnados, de liderazgos que no defienden ideas, que tienen discursos absolutamente demenciales, pero que articulan con algunos signos de época. Hay una autora que yo admiro mucho, y que leo, que es Eliane Brum, que es una autora brasileña, documentalista, periodista, que escribe frecuentemente en El País de Madrid. Ella tiene una expresión, ella trabaja muchas veces una expresión que me parece sumamente reveladora, que es que la política hoy no es solamente la política de la posverdad, la política de la mentira. Aquella máxima de Goebbels, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Bueno, hoy con la inteligencia artificial y el Big Data y las redes, podemos repetir una mentira N millones de veces. Y bien, vivimos en los tiempos de la posverdad. Pero ella habla también de la autoverdad. ¿La autoverdad qué es? Bien, un discurso que no tiene que ver con los contenidos, sino que tiene que ver con las performances. Y un discurso que se legitima no en la calidad de su contenido, ni siquiera en la veracidad de su contenido, sino en la emotividad, la fuerza, para saber qué, el carisma, la emocionalidad que genera una performance. Y que luego es sobreinterpretado. El ejemplo que ella da, y creo que es un buen ejemplo, es el de los votantes de Bolsonaro. Cuando se les pregunta, y esto han habido estudios específicos, bueno, si están de acuerdo con lo que dice Bolsonaro respecto a que el COVID es una gripecina, o que hay que matar a los comunistas, o que hay que matar a los gays, o que los brasileños se han convertido en maricones porque se asustan con tener los números terribles y siniestros y trágicos de la pandemia. Bueno, uno diría, ¿cómo alguien puede respaldar eso? Cuando se les pregunta a los votantes, ellos dicen, no, claro que no, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero él no lo piensa, lo dice pero no lo piensa. Y lo que me gusta es que lo dice sin que le interese nada lo que opinen los demás. Bueno, esta cuestión, esta idea digamos, de una popularidad loca que da el ir contra lo políticamente correcto, está también expresando otros problemas. Por ejemplo, bien, también estas emergencias surgen de, bueno, ciertas visiones ultristas en donde si no sos A más B más C, bueno, no sos incluido. Y entonces, claro, hay decepciones y hay, de alguna manera, gente que se siente como discriminada en términos negativos y que responde a esas discriminaciones, bueno, respaldando este tipo de figuras. Realmente es un peligro muy grande porque, imagínate, no te tengo que hablar a ti del horror que significa Bolsonaro, pero Bolsonaro se ha permitido decir cosas que eran impensables, como que la democracia, quienes deciden si hay o no hay democracia, son las Fuerzas Armadas. Bueno, nosotros hemos vivido en dictadura, y no se puede permitir ni siquiera un discurso, ya no una práctica. Y sin embargo, estamos viviendo en sociedades en donde esto no solamente se permite, sino que se ambienta, se promueve. Y las redes, que muchas veces son, no quiero dar una visión reactiva contra el fenómeno contemporáneo de las redes sociales, que además es un fenómeno que vino para quedarse y para desplegarse, pero si se utilizan las redes para
para defender malos propósitos, las redes se convierten en máquinas de destrucción masiva. Esta cuestión de la polarización, esta cuestión de que yo te puedo destruir simplemente porque dijiste tal cosa, esta cuestión de los trolls, esta cuestión de este manejo tan irresponsable y tan polarizador, esta lógica de guerra, todo muy ambientado además por el drama de la pandemia, pero no creado por la pandemia. Y esto hay que ser muy claros. Todo esto que estamos viviendo, y la mutación de la política, no empieza con la pandemia. Es más, la pandemia, de alguna manera, es una consecuencia de un orden social e internacional que ya era letal. Y bien, ¿esto qué es lo que genera? Y bien, genera este tipo de líderes emergentes, líderes mesiánicos, que además suelen encarnar lo que en política hoy se llaman las Arcadias regresivas. ¿Qué es una Arcadia regresiva? Una Arcadia es un lugar deseable, es un lugar épico, es un lugar al que uno aspira. Pero muchas veces las Arcadias son Arcadias del regreso, del retorno. Es decir, el retorno de la autoridad, el retorno de los militares, el retorno de la religión, el retorno de lo natural, el retorno de niño, niña, el retorno del hiperproductivismo, el retorno de ciertos sentidos comunes que ya hemos visto que nos llevan a situaciones terribles. No necesito hablarles del cuidado medioambiental, no necesito hablarles del maltrato animal, no necesito hablarles de la locura del hiperconsumo. Son cosas cuyas consecuencias no son para dentro de unos años. Ya estamos padeciendo. La pandemia las expresa, no las crea. Y bien, todo esto que debiera generar, respuestas de inflexión para evitar que este orden social persista y se deteriore aún más, muchas veces lo que generan es la emergencia de estos fenómenos que tienden a promover y a impulsar las peores versiones. Estamos viviendo um tempo complejo, sem dúvida. Sim. E uma última pergunta também dentro desse contexto, assim, a resposta estaria nas ruas, como por exemplo no Chile, em outubro de 2019, a população foi para a rua protestar contra várias decisões do governo, né, e conseguiu puxar uma Assembleia Constituinte, né, que está para sair, né, se não me engano. A resposta viria do povo nas ruas, e como fazer isso em uma pandemia? Claro. Yo soy un convencido de que en momentos complicados, las respuestas a esos fenómenos regresivos están en muchos lugares, no en uno solo. ¿Por qué lo digo? Porque ya sabemos desde hace mucho tiempo que el poder está disperso, que el poder no anida en un lugar especial. Hay muchos lugares en donde se define el poder. Por ejemplo, todos podemos hoy saber muy claramente que pelear la calle es fundamental. Claro que es fundamental, pero la calle puede ser ganada, como hemos visto tantas veces, por convocatorias irresponsables y profundamente regresivas. Pero además, las calles no definen algunos pleitos fundamentales. Hay pleitos que se definen, por ejemplo, en la casa. Las mujeres saben mejor que nadie hasta qué punto los hogares, las casas, las familias, cuando existen, son escenarios de poder y que hay que empezar también por ahí. Quien es estudiante o es docente sabe que, los centros de enseñanza son un lugar
que hay que disputar para la libertad, para la democracia, para la pluralidad. Los espacios públicos son escenarios en donde hay que disputarlos, pero también los espacios naturales. Hay que empezar por el Amazonas también. Entonces, yo tiendo a pensar que bien, uno tiene la tentación de sobreestimar un lugar de respuesta. Y esta idea de, bueno, hay que ganar las calles, es una idea que tiene mucha tradición. Y ojo, es una idea muy importante, porque muchas veces, bueno, las calles son ganadas por manifestaciones y aspiraciones legítimamente populares. Lo que ocurre es que, como hemos sabido, hoy tenemos instrumentos en donde una manifestación puede ser fácilmente penetrada por servicios de inteligencia. Las redes permiten que una consigna equivocada pueda generar actos de violencia colectiva inmanejables. Hemos visto en Chile cómo, bueno, había como una especie de statu quo todo armado, hasta que alguien se animó a decir, miren, el rey está desnudo, este país ha crecido mucho, pero cada vez es más desigual. Bien, hubo una manifestación, y la manifestación generó lo que generó. Claro, después vino la pandemia, y todo eso ha generado nuevas complicaciones. Pero hemos visto también en la América Latina más contemporánea cosas terribles. Por ejemplo, hemos visto a gobernantes, muchos de ellos ilegítimos, enviar a las Fuerzas Armadas a reprimir, pero además levantándoles liberándolos de penalidad. O sea, si tú mandas un ejército a reprimir una manifestación popular y le das impunidad total respecto a lo que hagan, bueno, ya sabemos que eso termina en terrorismo de Estado. Lo hemos vivido muchas veces en América Latina. Y sin embargo hoy lo estamos volviendo a vivir. Y lo estamos viviendo en países muy dispares. Entonces, yo creo que hay que reivindicar mucho esta idea de estamos viviendo en sociedades tan complejas y en donde tenemos que pelear por tantas cosas tan importantes que no hay un actor, que así como no hay un actor privilegiado, ni los partidos, ni los movimientos, hay muchos actores, no hay un lugar que deba ser privilegiado como un espacio de lucha. Creo que hay que batallar en muchos lugares, y bien, también hay que batallar en las redes. El pleito de las redes es un pleito relevante, pero de verdad creo que tenemos que reflexionar mucho respecto a la pluralidad de los espacios de resistencia y de lucha en relación a las causas mais importantes deste tempo que vivemos. Bom, acho que era isso então, Gerardo. Queria te agradecer pelo tempo que tu dispensou para nós aqui no Brasil. Por favor. Certo? El agradecido soy yo y bueno, y te mando un gran abrazo. Y bueno, me ha gustado mucho tu entrevista. Espero que yo haya estado a la altura de lo que esperaba. E esse foi mais um DFC Entrevista na Ludosfera com o historiador e cientista político uruguaio Gerardo Caetano. Na semana que vem tem mais. Não esquece, te inscreve em YouTube/Ludopédio e ativa as notificações para não perder o próximo programa. Se preferir apenas ouvir, procura por Ludosfera no teu tocador preferido de podcast. Até a próxima. Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo. ludopedfc.com.br